Perfecto. Ahora sí estamos grabando. ¿Sí? Acá vemos el ejemplo del algoritmo. Y en este algoritmo tenemos 3 pasos. Esos 3 pasos son detenerse en un lugar, quitar la rueda pinchada, colocar la nueva rueda. Y a su vez, cada uno de esos pasos, fíjense que tiene subpasos. Tiene un detalle. ¿Por qué? Fíjense el paso 1. El paso 1 dice detenerse en un lugar seguro. Pero abajo dice encender las luces de emergencia, ponerse el chaleco reflectante, colocar la señalización de emergencia 50 metros, ¿sí? Y sacar la rueda de repuesto. Terminamos el paso 1. Vamos al 2. En el paso 2, aflojar los tornillos, una vuelta, colocar el gato, levantar el coche, terminar de quitar los tornillos y sacar la rueda. Listo, terminamos el paso 2. Vamos al paso 3. En el paso 3, poner la rueda, ajustar los tornillos, bajar el coche y acabar de apretar los tornillos. ¿Sí? Fíjense que nosotros resolvimos un problema, como era cambiar la rueda, pero a su vez hicimos algo muy importante que también lo vamos a hacer cuando estemos programando, que es dividir el problema grande en un conjunto de problemas más pequeños y más fáciles de solucionar. ¿Sí? Cuando yo solucione cada uno de los problemas mínimos, voy a haber solucionado los problemas de máxima. O sea, voy a poder haber solucionado el problema general. ¿Se entiende? Claro. Fíjense que Sí. yo cada uno de estos pasos 1, 2 y 3 lo desglose en una serie de pasos más chiquitos, pero a la vez más simples, que voy resolviendo de a uno. ¿Sí? Una vez que los resuelvo, tengo resuelto el problema general. Una vez que resuelvo todas las partes del problema general, tengo resuelto el problema inicial, que es el auto tiene que estar en condiciones de seguir circulando. ¿Se entiende? Sí. Sí, Sí, se sí. entendió muy bien. Acá tenemos otro ejemplo de algoritmo. En este caso no es con un bizcochuelo, sino con cómo preparamos café. ¿Sí? Doblar el filtro, colocarlo, moler los granos de café, ¿sí? De 12 a 24 gramos por taza, precalentar el agua, añadir el café, listo. Al final tenemos un cafecito preparado. Nosotros podríamos cambiar alguno de esos pasos, podríamos cambiar el orden de alguno de esos pasos. Fíjense bien. Sí, tranquilamente puedo moler los granos de café antes de doblar el filtro y colocarlo en el dripper y después los pongo. O sea, no altera si lo hago previamente al emolirme. Perfecto. A ver, acabas de encontrar el concepto de módulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí tenés una acción que la podés realizar antes o durante el tiempo en el cual estás haciendo la preparación, pero no podés hacerla después. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en tu algoritmo donde vas a necesitar esos granos de café molidos. Entonces, podés moler los granos de café antes del punto 1, antes del punto 2, pero no podés moler los granos de café después del punto 4. ¿Sí? Porque tu punto 4 los necesita. En realidad, después de tu punto 5. ¿Sí? Fíjate que el punto 5 de este algoritmo es añadir el café, lo cual tiene como prerequisito que tenés que tener el café. Entonces, cuando lo hagas, tenés un cierto margen de maniobra, ¿sí? Pero no lo podés hacer después del punto 5. Tiene que estar en algún momento antes del punto 5. ¿Se entiende? Cuando nosotros analizamos eso desde el Sí, punto de vista de la programación, ya realmente de la programación de una computadora, también nos pasa, ¿sí? Podemos encontrar que ciertas tareas se pueden realizar antes o tenemos cierta flexibilidad sobre el momento en el cual lo podemos realizar, ¿sí? Pero muchas veces la salida de esa actividad es la entrada de otra actividad. O sea que no importa cuándo yo lo haga, tengo que hacerlo antes de que requiera de esos datos, ¿sí? Eso, cuando se ve ya programación más avanzada, es un candidato, por ejemplo, a la programación en paralelo, es una actividad que se puede hacer en otro equipo con tal de que el resultado esté en el momento que yo lo necesito, ¿sí? Pero forma parte del algoritmo,
¿sí? De cómo diseñamos y de saber si todos los pasos que yo tengo que ejecutar son estrictamente secuenciales o si hay algún paso que yo lo pueda realizar fuera de orden. ¿Sí? Ahora bien, el punto 3 y el 4 de este algoritmo, ¿los puedo intercambiar? No. No los puedo intercambiar. Y ahora estoy viendo que el punto de colocar 12 a 24 gramos por taza tampoco lo puedo intercambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo medir cuánto café voy a utilizar si no lo molí primero. Entonces, esos dos pasos son secuenciales entre sí. Quizás los dos los pueda hacer en otro orden, los pueda hacer antes. ¿Sí? Obviamente no los puedo hacer después, pero entre sí tienen una secuencia. Yo no puedo pesar el café antes de molerlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, eso sí, Sí. sí, sí. Sí, sí. Profe, Perfecto. Sí, disculpe, ¿el módulo era el paso que se puede intercambiar de lugar? claro. A ver, yo puedo tener operaciones que se realizan en otro lugar o en otro momento, y eso muchas veces se engloba en un concepto que se llama en programación un módulo. ¿Sí? Yo puedo tener un módulo que sirva exclusivamente para moler y pesar café, y después lo utilizo cuando me hace falta. ¿Sí? Obviamente, en el algoritmo de preparación del café, tengo que utilizarlo antes del punto 5 de acá, añadir café. ¿Sí? Pero puedo utilizarlo antes del 4, antes del 2, antes del 1. ¿Sí? No sería ningún problema. ¿Por qué? Porque total, con que yo tenga el café molido y pesado antes de añadirlo a la jarra, está todo bien. No necesito ponerlo en ese lugar. ¿Me explico? Eso hace que, el algoritmo de moler y pesar el café se pueda llegar a transformar en un módulo que yo lo puedo utilizar después donde yo quiera. ¿Sí? Gracias, sí. Bueno, vamos a la definición más del libro. La definición del libro dice: formalmente, un algoritmo es un conjunto de pasos, procedimientos o acciones, a mí me gustan más pasos o acciones, que nos permiten alcanzar un resultado o resolver un problema. ¿Sí? A esto le falta un detalle, a esta definición, que es un término que es muy importante. ¿Quién se anima a decir qué término le falta a esto? ¿Será orden? Exactamente. Un conjunto de pasos ordenado. ¿Por qué? Porque mi receta del bizcochuelo es un conjunto de pasos. Y si yo le cambio el orden, sigue siendo un conjunto de pasos. Pero seguramente no voy a tener el resultado que tendría. ¿Sí? Uno de mis pasos en el algoritmo anterior era moler los granos de café. Si yo a esto le cambio el orden y muelo los granos de café después del punto 7, ¿qué tengo? Un desastre. Y tengo un desastre porque voy a tener agua caliente, ¿sí? Con 2 cucharadas de café molido tiradas arriba. Lo hice después del punto 7, o sea, vertí el agua a los 92 grados y después le eché 24 gramos de café adentro. Yo no quiero tomar eso. ¿Se entiende? Entonces, a esta definición le falta un término muy importante, que es el tema del orden. El orden es crucial en un algoritmo. ¿Sí? Nosotros no nos alcanza a dar un conjunto de instrucciones. Tenemos que decir en qué orden se van a ejecutar esas instrucciones. ¿Sí? Salgamos un poquito del algoritmo y empecemos a pensar en cuestiones que son bastante generales con respecto a la resolución de cualquier problema. ¿Sí? Saquémonos de la cabeza la computadora. Estas son las etapas para la solución de un problema. ¿Sí? Una entrada, un proceso, o sea, algo hacemos y tenemos una salida. ¿Sí? ¿Quién se anima a plantear algún problema? A ver, de ejemplo, que lo usemos de ejemplo. Fácil. El problema es, tengo que llegar a la facultad a cursar, por ejemplo. Cualquiera de ustedes está en la casa y tiene que llegar a la facultad para cursar, en condiciones normales. Este es un problema de ciencia ficción ahora. ¿Sí? A ver,
¿Cuál sería nuestra entrada para tratar de resolver ese problema? O sea, ¿con qué contamos nosotros a la hora de tratar de resolver el problema de que tenemos que estar en la facultad para cursar? ¿Habría que pensar en algún transporte o eso no iría en la entrada? Sí, necesitamos tener algún medio de transporte. ¿Qué más? Si tenés, no sé, lápiz, cuaderno para escribir, si es presencial. Un control del Sí, tiempo también que tenés disponible pero para fíjate llegar. un detalle. El problema, como nosotros lo planteamos, es llegar a la facultad para cursar. Claro. A ver, tus insumos de tener, qué sé yo, de tener un cuaderno, tener una lapicera, qué sé yo qué, forma parte de la resolución de otro problema, que es como curso. Por ahora tu problema es llegar. Y para llegar, no te hace falta un cuaderno y una lapicera, por ejemplo. ¿Sí? O sea, Sí. fíjate que estás planteando las entradas o tus necesidades para un problema distinto. ¿Sí? Por ese lado, no. ¿Medio de transporte? Sí, necesitamos un medio de transporte. ¿Qué más se te ocurre que necesitas para llegar a la facu? Si tengo plata y estoy muy desesperada por llegar rápido, puedo tomarme un taxi si Perfecto. necesito. Y si no estás muy desesperada, Un colectivo. pero también vas a tener que pagarlo. Claro. Bien, entonces el tema de que tengas plata no es requisito de que estés apurado o no estés apurada. Te va a hacer falta, de cualquier forma te va a hacer falta. ¿Sí? Porque pagarás el boleto, obviamente, en el colectivo o pagarás el taxi, pero el dinero para pagar el viaje lo vas a necesitar. ¿Qué más vas a necesitar? No necesariamente necesito el dinero, puedo tener algún compañero que me lleve en auto. Eso calificaría como un medio de transporte. ¿Está bien? En ese Claro. caso particular no necesitas dinero. O sea, con esa solución zafas de tener que usar el dinero. Está bueno. ¿Qué más? Vos Necesito saber salís cuál a es la el calle y te subís trayecto. a cualquier colectivo y seguro que te lleva a la UTE. No, hay que saber la ruta a la Exactamente. facultad. Necesitas saber específicamente cuál es el medio de transporte que te va a llevar. ¿Sí? Fíjense que ante un problema simple, fíjense la cantidad de parámetros y de cuestiones previas que nosotros tenemos que analizar. ¿Qué tenemos disponible? ¿Qué necesitamos para resolver el problema? ¿Sí? Todo eso entra dentro de lo que se considera la entrada para la resolución del problema. Ya hablando más específicamente de lo que es programación, se denominan parámetros. ¿Sí? ¿Cuáles son los parámetros que yo voy a tener que ingresar a mi programa para que resuelva un cierto problema? ¿Sí? Vamos a la segunda parte. ¿Qué es el proceso? ¿Cómo resuelvo yo el problema? Supongamos que yo tengo todas esas cosas que hablamos recién. Ya las tengo en la mano. Ahora, ¿cómo las uso? A ver, Ejecutándolo. ejecutando cada paso de forma ordenada, porque tipo, ¿Cuál sería el primer paso? Nuestros pasos van a utilizar las entradas que recién definimos, ¿no? Así que, ¿cuál ujú, sería el primer paso? Y el primer verificar paso es, el capital. yo primero verificaría si tengo un medio de transporte propio o de algún amigo conocido que me pueda llevar, digamos. Mucho Perfecto. antes de ver si necesito plata, necesito saber si me puedo trasladar de otra manera que no sea pagando. Exacto. Ahí ya tenemos una primera decisión, ¿sí? Poder seleccionar. Si tengo un solo medio de transporte, no hay decisión posible. Pero supongamos que tengo dos. Tengo un amigo que tiene auto. Bueno, ahí tengo que decidir. ¿Me tomo el colectivo? ¿Me tomo un taxi? ¿O me voy con mi amigo? ¿Sí? Supongamos que mi amigo no me puede llevar. Con lo cual, tenemos que ver alguna de las otras opciones. ¿Sí? Tenemos que usar algún otro medio de transporte. ¿Qué es lo siguiente que tendría que hacer? Ahora sí, Yo- ver cuánto dinero tenemos y en base a eso saber si nos podemos trasladar en taxi o en Perfecto. colectivo. No tengo plata, así que el taxi no me puedo tomar. ¿Sí? Yo les voy poniendo las restricciones. Ustedes vayan diciéndome cómo plantean la solución. Mi amigo quedó descartado, el taxi Y es bueno, caro. Sí o sí te tengo que puedes ir en fijar, colectivo. bueno, sí o sí en colectivo. Y soy pobre, así que taxi no hay forma.
No, yo pregunto porque en una de esas la universidad te queda, no sé, a 5 cuadras y no tenés tanto apuro, o en una de esas te queda 20 cuadras, pero tenés tiempo en llegar y No, podés ir caminando de última vamos o a suponer corriendo. vamos a suponer que todos vivimos donde vivo yo, que estamos en Unquillo, o sea, estamos a 40 kilómetros. Estamos lejos. Oh, claro. Tengo que tomarme un ¿Me puedo colectivo fijar? sí o sí. ¿Puedo fijar? Hay aplicaciones que te dicen la hora que llega el colectivo. Me fijo cuál puedo usar, cuál viene más Perfecto. rápido y cuál me conviene. ¿Un colectivo hacia dónde? ¿Hacia la universidad? ¿O hacia dónde tengo que llegar? Perfecto, con lo cual ahí tenés Yo una supongo que desde Unquillo no hay uno que me lleve directo. No, directamente a la facu no, pero pongámosle que sí. Fíjate un detalle. Si bien tenés las aplicaciones que te dicen la hora, cuándo llega, etcétera, etcétera, vos ya tuviste que hacer una decisión anterior. No todos los colectivos te llevan a la UTN. Con lo cual, lo primero que vas a tener que hacer es, en base a las líneas de colectivo que vos tenés como entradas del transporte público de pasajeros, tenés que decidir cuál es la que te lleva a la UTN. Si no, vas a terminar en la cancha de Belgrano. ¿Sí? O sea, no podés decir, el colectivo que venga más pronto me lo tomo. En una de esas se no te lleva. ¿Sí? O sea que la selección de cuál es el colectivo que tenés que utilizar forma parte de la solución de tu problema. ¿Sí? Sí. Sí, Perfecto. Correcto. Llega el colectivo, te subís al colectivo. ¿Hay que hacer algo más? paso la tarjeta. Pasás la tarjeta, pagás todo, te sentás, charlas con la señora que tenés al lado. ¿Y qué nos falta? Bajarte del colectivo. Bajar de colectivo. Exactamente, tenés que chequear por dónde va el colectivo para que cuando llegue No dormirte. a tu destino, no dormirse es importante, cuando llegue a tu destino, te bajás. ¿Sí? O sea, todavía tenés que hacer un control de en qué lugar estás para que cuando coincida el lugar donde estás con el lugar a donde vos querés llegar, ahí te bajás. ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Correcto. En ese caso, esa sería tu salida. Tu problema termina cuando vos estás parado en la puerta de la facultad. Que No, era les hago una preguntita. A mí se Sí, me cortó 2 o 3 veces. sí, decime. No, no, me sacó 2 veces de la llamada y me volvió a reconectar. Digo, si a ustedes les está pasando lo mismo o por ahí un tema de internet mío. A mí me A está mí yendo no. bien. No sé No, si no, a mí me alguno de está A los pasando mí otros lo me mismo. chicos. va bien. Capaz es tu A internet. mí también, bien. Sí, me parece que Bueno, estás. Pedirles que no será vean, la internet. que no vean Netflix, por lo menos Claro. mientras estás cursando, que no te maten la conexión. Es que ¿Sí? me está choreando la clave. Bueno, Sí, ahí, ahí- eso ahí es. le digo. Cámbiala toda la semana. Es la chévere el Wi-Fi. Perfecto. ¿Se entiende entonces ahora cómo nosotros podemos plantear una entrada, un proceso y una salida como una forma genérica de resolver problemas? ¿Sí? Distintos tipos de problemas. Nosotros vamos a resolver problemas específicos que los vamos a resolver mediante el uso de un programa de computación. Pero la técnica para resolver el problema es una técnica general. No requiere exclusivamente utilizar una computadora. ¿Sí? Y fíjense que todo lo que nosotros hicimos recién son pasos de un programa. ¿Sí? Todo lo que estuvimos charlando de analizar si mi amigo me puede llevar o no, eso es un paso. Si mi amigo no me puede llevar, tengo que decidir si tengo plata para el taxi o tengo plata para el colectivo. Perfecto, eso es una decisión, pero es un paso también. Me subo al colectivo, decidir cuál es el colectivo que tengo que esperar. Perfecto, eso es un paso. Subirme al colectivo, otro paso. Pagar el pasaje, otro paso. Verificar si ya llegué al destino, otro paso. Bajarme del colectivo, otro paso. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esa solución a un problema simple que acabamos de plantear recién es un conjunto de pasos ordenados. ¿Sí? Y el orden es fundamental. Yo no puedo arrancar bajándome del colectivo. ¿Sí? Ese es mi último paso, no puede ser mi primer paso. ¿Se entiende? Sí. Bueno, como nosotros los informáticos y los ingenieros y todos nosotros nos encanta hacer dibujitos, todo esto que nosotros hemos hecho se puede resumir en un gráfico que se llama diagrama de flujo. El diagrama de flujo
es una forma gráfica de representar los pasos que nosotros realizamos para resolver un problema. ¿Sí? Donde hay ciertos símbolos que nos indican cosas, como por ejemplo ingresar datos, como por ejemplo tomar una decisión, como por ejemplo mostrar algo, como por ejemplo realizar alguna acción. Cada uno tiene un símbolo distinto que nos sirve para hacer ciertas cosas. Y lo bueno que tiene el diagrama de flujo es que nosotros podemos entender el algoritmo sin tener que leer un programa escrito en un lenguaje determinado. ¿Sí? Un diagrama de flujo es una herramienta genérica que nos muestra de forma gráfica un algoritmo. ¿Sí? Independientemente de en qué lenguaje luego yo lo vaya a programar. Eso tiene de bueno. ¿Por qué? Porque el mismo diagrama de flujo resuelve el mismo problema y yo lo puedo implementar o programar en múltiples lenguajes. Yo puedo decidir luego qué lenguaje voy a utilizar. Nosotros vamos a usar Java, se puede usar, qué sé yo, Python, se puede usar C#, se puede usar el amigo que hacía PLSQL. PLSQL es un lenguaje de programación para base de datos de Oracle. Tranquilamente se puede codificar en PLSQL. Y todas las soluciones, todos los programas que nosotros escribamos van a resolver el mismo problema. ¿Por qué? Porque el diagrama de flujo y el algoritmo es el mismo. ¿Se entiende? Fíjense, Sí, sí, fíjense el sí. diagrama de flujo, el que tenemos a la izquierda es muy genérico, pero fíjense el diagrama de flujo que tenemos a la derecha. ¿Qué se creen que hace? Determina el área de alguna figura geométrica, probablemente un cuadrado, un rectángulo. Parece como una imagen, para imprimir una imagen, que definir la altura y... Ah, va. Espera. ¿Es una impresora 3D? No, para el lado de la impresión 3D no. Fíjense el punto, el cuadrito del medio. ¿Ven el mouse mío? Sí. Fíjense qué es lo que hace ahí. Cálculo del área. Le da información. Está haciendo un Calcula el cálculo. área. Fíjense que está haciendo un cálculo, porque ahí dice área igual base por altura. Básicamente eso es un cálculo matemático. En el cuadro de arriba dice leer, base y altura. Y en el cuadro de abajo dice imprimir, base, altura y área. ¿Tenemos esos tres datos? Base, altura y área. Sí, base y altura los ingresamos nosotros. Área la calculamos, o sea que cuando llegamos al tercer paso tenemos los tres datos, la base, la altura y el área. Básicamente, esto es un diagrama de flujo de un algoritmo que calcula la superficie de una figura geométrica. ¿Sí? ¿De cualquier figura geométrica? Pregunto yo. No. Ah, ¿De qué tipo de figura geométrica? es de un rectángulo. Un cuadrado, un rectángulo. Puede ser. Rectangulares. Exacto, Un trapecio. rectangulares. Rectangulares siendo el cuadrado un caso particular donde la base y la altura son iguales. ¿Sí? Si no son iguales, también funciona. Entonces, fíjense que nosotros no hablamos de ningún lenguaje de programación. Sin embargo, ustedes entendieron que ese algoritmo calcula la superficie de una figura geométrica rectangular. ¿Sí? Para eso se utilizan los diagramas de flujo, para poder compartir información y expresar un algoritmo sin necesidad de conocer ningún lenguaje de programación particular. ¿Por qué? Porque ustedes no saben una línea de Java, no saben nada de Java. Y sin embargo entendieron bien ese algoritmo. ¿Sí? El amigo que programa en PLSQL podría programar eso con el lenguaje de programación que él conoce. Si alguno conoce otro lenguaje de programación, podría programar ese algoritmo en Python, en C#. Y nosotros ahora, después que hagamos el curso, vamos a poder programar ese algoritmo en Java. ¿Sí? Y ese algoritmo va a seguir funcionando independientemente de en qué lenguaje yo programe esos pasos. ¿Se entiende? Sí. Sí. A ver.
Vamos con otro tema dentro de los conceptos fundamentales de la programación, que es el de tipo de datos. ¿Sí? Probablemente aquellos que no hayan visto nada con respecto a la programación, los tipos de datos le pueden resultar un poco extraños, pero los manejamos de forma intuitiva. Nosotros los manejamos de forma intuitiva. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuánto es 2 más 2? Les dejo 4. tiempo para que busquen una calculadora. 4. Ahí está. 4. Perfecto. 2 más 2 es 4. ¿Sí? Y 2 más viernes, ¿cuánto es? No es. Domingo. No, viernes. ¿Tiene sentido? No, no existe. No se puede. No. ¿Sí? A ver, Martín más Gustavo. ¿Cuánto es? Martín y Gustavo. 2. O Martín Gustavo. Y si, O le Martín. y No si se le suman, no asignaras son datos anteriormente, numéricos. O no se Martín pueden aplicar. Gustavo. Ellos. Bueno, fíjense que a ustedes les empezó a hacer ruido. Nadie discutió cuánto era 2 más 2. Todos dijeron 4 y se acabó el problema. ¿Sí? Ya empezamos a tener problema cuando dijimos 2 más viernes. Eso ya medio como que no se puede. ¿Sí? Sin embargo, cuando yo les dije Martín más Gustavo, alguien dijo Martín Gustavo. O sea, supuso que yo directamente podía poner una palabra a continuación de la otra y ese era el resultado. ¿Sí? Fíjense que ustedes están entendiendo de forma intuitiva los tipos de datos. O sea, están viendo que si los datos son numéricos, los dos, hay ciertas cosas que puedo hacer. ¿Sí? Por ejemplo, 2 números los puedo sumar. Por ejemplo, si tengo 2 cadenas de caracteres como Martín y Gustavo, quizás también se puedan sumar y darme una cadena más larga compuesta de las otras 2. ¿Sí? Sin embargo, cuando yo empiezo a mezclar tipos de datos, cuando yo les dije 2 más viernes, ya les empezó a hacer ruido. ¿Y esto cómo se hace? Yo no sé cómo se hace esto. ¿Sí? ¿Eso por qué es? Porque ustedes tienen un conocimiento intuitivo de que hay ciertos datos que tienen un tipo asociado y ciertas operaciones que se pueden hacer sobre esos datos que también dependen del tipo. Entonces, cuando yo mezclo datos de distintos tipos y no sé cómo están definidas esas operaciones, ya empiezo a tener problemas para poder ejecutar esas instrucciones. Lo que yo les estaba diciendo recién no eran otra cosa que instrucciones. 2 más 2 es una instrucción, súmame estos 2 números. Martín más Gustavo es otra instrucción, súmame estas 2 cadenas de caracteres, estas 2 palabras. ¿Sí? Entonces, el tipo de dato en un lenguaje de programación, en computación en general, nos indica qué datos puede procesar una computadora y sobre todo, qué operaciones son válidas para realizar sobre esos datos. ¿Sí? Dentro de los tipos de datos, podemos definir un montón de tipos de datos, pero dentro de los tipos de datos más básicos, más estándar, tenemos datos numéricos enteros, que son básicamente números que no tienen parte decimal. ¿Sí? Datos numéricos reales, que son números que tienen alguna parte decimal. ¿Sí? Les pregunto, en este slide que estamos viendo ahora, este número que yo estoy mostrando acá, ¿es un dato numérico real? Menos 125.0. Sí, es real. Y sí. Pero si tiene, es punto cero no es nada. O sea, ¿no es lo mismo que 125 eso? No, porque es negativo. Bueno, no, pero- olvidémonos del signo. ¿Sí? Eso, ¿no es lo mismo que menos 125? Sí, es lo mismo. Sí. Entonces, ¿es entero o es real? Entero. Es real. Acuérdense que los enteros no tienen parte decimal. Los reales sí tienen parte decimal. Si yo digo menos 125.0, ¿es un número real? Y Sí, sí, es real. Sí. porque tiene, por más que sea igual que el otro, tiene el punto cero. Es un número real. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de tener decimales. ¿Sí? Por más que en este caso particular no los tenga. Por más que en este caso la parte decimal sea 0.00. ¿Sí? Porque cuando yo defino qué es lo que puedo hacer sobre los datos, lo defino de forma general de acuerdo al tipo de datos, no de acuerdo al dato puntual que tenga en ese momento. Entonces, si yo digo que ese menos 125.0 es un dato numérico real,
Quiere decir que así como le pongo menos 125.0, le puedo poner menos 125.2 y me va a dejar hacerlo. ¿Sí? Entonces, el tipo de dato me especifica no tanto el contenido real que tiene ese dato en ese momento, sino cuáles son las posibilidades que yo tengo. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, Eso ya entendí bien. es Sí. una gran diferencia con respecto, por ejemplo, a este 128 que tienen acá como dato numérico entero. Está bien, tengo 128. ¿Yo le puedo poner 128,3? No. Y No no, porque puedo. está entero, no tiene 128.0. Entonces no Exacto. te dice la posibilidad de ponerle un decimal. No tengo la posibilidad, porque un número entero no tiene la posibilidad de contener una parte decimal. ¿Sí? En cambio, un número real sí tiene la posibilidad de contener un número entero, que es simplemente sin parte decimal. Ese 125.0 es una representación real de un número entero. ¿Se entiende? Claro. Sí. Entonces, lo importante ahí es que las posibilidades que yo tengo con respecto a los datos no están tanto dadas por el dato concreto que tienen, sino por el tipo de datos. ¿Sí? El tipo de datos es el que me va a establecer qué operaciones puedo realizar y cuáles son las limitaciones que tengo a la hora de almacenar algo ahí. Otro tipo de datos son los datos alfanuméricos. Los datos alfanuméricos son datos cuyos contenidos pueden ser letras, dígitos o símbolos especiales, como dice acá. ¿Sí? Fíjense que ahí tengo como ejemplo A, B, pesos, menos, numeral. ¿Sí? Yo podría poner un 5 ahí. Sí. Sí, Sería pero no sé. numérico. No, yo puedo poner un 5 en un dato alfanumérico, pero no sería numérico. O sea, es simplemente el dibujito correspondiente al número 5. ¿Sí? Claro. Si yo grabo un número 5 en un dato alfanumérico, ¿yo puedo hacer una suma? Y no. No, no No, podría pues hacer una es solo suma. lo que representa, Claro, porque no es significa simplemente... el número como tal. Exacto, no es un número, es una representación visual de un carácter cualquiera. 5 no tiene mayor valor que una letra o que un carácter especial como el signo pesos. ¿Sí? Son todos iguales, básicamente. Exactamente, básicamente son todos iguales, es una representación gráfica de un dibujo que representa algo, pero no es un valor numérico. ¿Sí? Con lo cual yo lo puedo ver como si fuera un número 5, pero yo no tendría definidas operaciones como por ejemplo la suma o la resta. No puedo sumar eso si es un dibujo. ¿Cómo voy a sumar un dibujo a otro dibujo? ¿Se entiende? Sí. Sí. El último Sí, sí. punto que tenemos acá son los datos de cadena de caracteres. La cadena de caracteres no es otra cosa más que datos alfanuméricos concatenados, como se dice. Un conjunto de datos alfanuméricos, más de uno. ¿Sí? En el primer caso teníamos uno solo. En este tenemos más de uno. Fíjense, ABCD, Rosario, y el último es un número de teléfono, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué ese número de teléfono tengo que representarlo como una cadena de caracteres, como una cadena de datos alfanuméricos? ¿Por qué creen ustedes que tendría que representarlo así? Porque es un número específico. ¿Y yo no puedo representar eso como un entero? No, porque tenés los guiones en el medio. Exactamente. A ver, yo tengo un carácter ahí en el medio que lo estoy utilizando que no es un dato numérico. ¿Sí? Si yo llego a querer grabar eso como un dato numérico, ¿qué va a hacer? Va a ser 754 menos 346 menos 345, me va a poner el resultado. ¿Por qué? Porque entre datos numéricos, la operación resta, que se representa por el guión, es una operación válida. Entonces, voy a hacer una operación matemática si yo quiero grabar eso en un tipo de dato entero. Y voy a estar alterando el número de teléfono. Entonces, para que no se altere, tengo que decir, no, no hagas operaciones matemáticas. Esto no es un número. ¿Sí? Respétalo así como lo cargo. ¿Por qué? Porque este en realidad no es el número 7, el número 5, el número 4. Este en realidad es el dibujito que representa el 7, el dibujito que representa el 5, el dibujito que representa el 4, y como dibujitos no quiero que toques nada, déjalos así como están. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí. Bueno, Sí, ya sí. más adelante vamos a empezar a ver tipos de datos más específicos de Java y ahí vamos a ver qué operaciones se pueden hacer, qué cosas son válidas de acuerdo a los tipos de datos y qué cosas no. ¿Sí? Este slide no tiene sentido porque es lo que nos hubiéramos encontrado si estuviéramos en un aula, así que no tiene sentido. ¿Sí? A ver, chicos, Te hago llevamos una consulta de ese slide igual. Yo por ahí por de, temas laborales, de este. por lo que vi ahí, sí. Sí, Yo decime. tengo instalado el 8, el JDK8 y el NetBeans 11,3. Eso Sí, a ver, no estos pasa slides nada. son viejos y no se han actualizado en un rato largo. Así que olvídense de las versiones. ¿Sí? Vamos Bien. a usar las últimas versiones que haya de JDK, las últimas versiones que estén disponibles de NetBeans. Olvídense de eso, no hay ningún tipo de problema. Profe, De hecho, las URL que les pasé en el primer slide, el que fue por mail, les hace bajar el 8 directamente. bueno, profe, no, yo le digo porque me creé una cuenta directamente porque para descargarlo ya estuve viendo, tenés que crearte una cuenta. Yo no tengo, me creo una directamente ahí y solo lo descargo y ya está, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, estamos viendo cosas muy básicas de Java, así que en realidad cualquier versión de Java que ustedes instalen tendría que servirles para hacer el curso, sin ningún problema. Lo mejor es siempre tener las últimas versiones, pero no es que vayamos a ver ningún contenido avanzado que si no tenés la última versión no vaya a funcionar. Todo lo que usamos es de nivel básico de Java, así que cualquier versión sirve. De hecho, yo les voy a dar el curso con un Java 11. Así que, pero bueno, es el que tengo. No lo voy a desinstalar. Pero ustedes descarguen esas dos versiones que son las que van en el mail y les sobra plata para lo que vamos a hacer. A ver, estamos por empezar con lo que es introducción a la tecnología Java. Estoy viendo que ya prácticamente llevamos la primera hora y media de este primer bloque. ¿Quieren que nos tomemos un descansito para no empezar el tema y dejarlo a medias y después tener que retomarlo? Sí, Dale, sí. Me sí, parece sí, sí. bien. Hace rato ¿Sí? que Sí, ir al sí. baño, por eso también. Sí, sí. Nos tomamos 15 minutitos, ¿sí? A las y 45 volvemos, ¿les parece? Profe, Perfecto. Sí, decime. Perfecto. Bueno, nos vemos. profe, Sí, profe. ¿quién Bárbaro. pregunta? Disculpe, sí, soy Jazmín. Ah, sí, decime. No es nada con respecto al tema de la clase. Lo que pasa es que yo me inscribí hace como a las 6, o sea, hace un ratito. Sí, Y no me llegó nada de mail ni nada porque, bueno, recién estoy inscripta. sí, ¿Después me llegará? sí, probablemente no te lo hayan mandado todavía. Espera, tener paciencia, qué sé yo, hasta mañana a la mañana, por ahí. Si ya hasta mañana a la mañana, media mañana, o cerca del mediodía, no recibiste ningún correo, nada, ponete en contacto con las chicas de administración porque se les puede haber pasado por alto. Pero si te has inscrito ahora hace muy poquito, sí, probablemente no te hayan registrado y te hayan mandado las cosas. Profe, a mí me pasó lo Dale. mismo y me anoté hace bastante. No sé si... Bastante que hace un par de días. No, hace un par de semanas. Ah, mucho. No, entonces contactate con las chicas, se les puede haber traspapelado. Sí, incluso yo entré tarde a la clase porque me avisaron porque no me llegaba nada, digamos. No, bueno, entonces O hace sea, una me cosa. llegó sí para entrar a ver el material, pero no por el link de la clase. Eso puede ser porque no me han pasado porque no hayas estado dentro de la lista de direcciones de mail que me pasaron a mí. Ajá. ¿Sí? Yo ¿Va a mando ser siempre la notificación a... misma sala? No, porque yo la uso para otras cosas, así que va a ir cambiando. Yo Ah, antes de las clases del miércoles, yo siempre les voy a mandar un mail con los datos de conexión de la clase esa. ¿y ¿Sí? cómo hago? ¿Le paso el mail por acá o...? Sí, a ver, hace una cosa. Escribímelo acá en el chat. Escribímelo acá en el chat y yo antes de cortar la sesión lo agendo. Perfecto. Una preguntita. Ya has podido... Salimos. Perdón, sí, dame un segundito. Bueno, ¿Ya has podido entrar al aula virtual de Providesa, Agustín? Sí, al aula virtual sí. O sea, todo eso No. está en orden. Lo único que Sí, eso seguro me yo no... llegó. Lo que no me llegó fue el link de la clase, digamos. Bueno, dale, yo te agrego ahora la lista de mails a donde mando las notificaciones
No te das drama. Dale, buenísimo. Chicos, sí, yo lo que les sugiero es, yo también voy a cambiar la yerba al mate. Así que sí, yo desconecto la sesión y nos conectamos a las 45 con estos mismos datos, ¿sí? Por el mismo link que mandó antes. Sí, exactamente. Bueno, listo, Listo. perfecto. 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 Nos vemos en un Nos vemos ratito. en un ratito. ¿O no? Nos vemos.